Fui una esposa infiel. Engañé a mi esposo durante 10 años con mi ex y tuve 2 hijas con él porque tenía mejores cualidades genéticas. Mi esposo descubrió que lo llamaba tonto funcional y me aniquiló con una venganza legal y pública. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Guadalupe, tengo 36 años y soy maestra de primaria en una escuela pública aquí en el interior de México. Estoy casada con Rafael, de 41 años, contador de una empresa agrícola local. Llevamos 14 años juntos, 12 de casados, y tenemos 2 hijas, Carla, de 12, y Julieta, de 10. Rafael siempre ha sido un hombre honesto, presente y generoso, pero predecible. Con los años, la llama que existía entre nosotros se convirtió en una tímida brasa. Quizás fue culpa mía, quizás fue la rutina, o quizás fue algo que siempre había faltado. Cuando reencontré a Ernesto, mi ex de la adolescencia, fue como si mi cuerpo recordara lo que era ser verdaderamente deseada. Esa noche en particular, Rafael estaba de viaje de negocios y supuestamente no volvería hasta el día siguiente. Había quedado con Ernesto en volver a casa sobre las 2 de la mañana. Las chicas dormían profundamente. Me emocionaba solo pensar en lo que estaba por venir. Ernesto llegó con ese olor a cigarrillo y sudor que siempre me desestabilizaba. Solo llevaba una de las camisetas holgadas de Rafael, su favorita, por cierto, y estaba desnuda de cintura para abajo. Al meterme en la cama, me tumbé boca abajo, ya en la posición que a él le gustaba. Ernesto se montó encima de mí con fuerza, sujetándome la cintura con fuerza. Me embistió como si fuera a romperme, y apenas pude contener los gemidos, con la cara hundida en la almohada. La cama crujió, mi cuerpo tembló, y lo único que sentí fue placer y culpa mezclándose en un torbellino. Fue precisamente en esa escena que Rafael nos encontró. La puerta se abrió lentamente. Pensé que era una de las chicas que iba al baño. Pero el silencio denso me hizo girar la cabeza. Y allí estaba Rafael, inmóvil, como una estatua de piedra en la puerta de nuestra habitación. Su mirada no era de ira. Era la muerte en su interior. No dijo nada. Sacó su celular, nos apuntó y empezó a grabar. Luego tomó fotos. Se quedó quieto unos segundos más. Me quedé paralizada, intenté zafarme de Ernesto, quien solo entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando y se alejó apresuradamente. Pero Rafael no se movió. Ni una palabra. Ni un grito. Simplemente nos miró como si estuviera viendo su vida irse al garete, y luego nos dio la espalda y se fue. En el silencio que permaneció, me sentí más avergonzada de lo que jamás imaginé sentir. Ernesto intentó decir algo, pero solo oí el sonido apagado de la puerta del dormitorio al cerrarse con cuidado. Ningún escándalo, ningún portazo. Rafael era así, calculador, frío cuando era necesario. Un hombre que sabía cuándo actuar. Pero en ese momento, no tenía ni idea de cómo reaccionaría, y ese fue el detalle más aterrador. Solo horas después me di cuenta de lo que veía más allá de la escena de sexo. Se fijó en la caja sellada de condones en la mesita de noche. En otras palabras, Ernesto y yo ni siquiera nos protegimos. Quizás se dio cuenta en ese momento de que no era la primera vez. Y lo que es más, las fotos de nuestra familia, que siempre estaban ahí, de nuestra boda, de las niñas cuando aún eran pequeñas, habían desaparecido. Las había escondido antes del encuentro, sin pensarlo mucho. Un gesto automático y estúpido. Pero Rafael se dio cuenta. Siempre se da cuenta. Lo más cruel es que Ernesto ni siquiera era tan diferente de Rafael. Mismo físico, misma edad, mismo estilo de hombre. Solo que no era él. Y quizá eso era precisamente lo que me atraía. El no ser Rafael. La novedad. Lo prohibido. Mientras Rafael era el refugio, Ernesto era el huracán. Y esa noche, elegí el caos. Elegí el riesgo. Elegí destruirlo todo. Pero solo me di cuenta de la magnitud de la catástrofe cuando vi la cara de mi esposo mientras me veía siendo utilizada como una extraña en nuestra cama. Después de que los dos se fueran, uno por el pasillo, el otro por el garaje, la casa quedó en un silencio absoluto. Me tumbé en la cama, sintiendo que mi cuerpo aún temblaba, pero ahora con miedo. Las chicas dormían en la habitación de al lado. Y allí estaba yo, esperando lo inevitable. Sabía que Rafael no era hombre que dejara pasar las cosas. No armaría un escándalo. Haría algo mucho peor. Y esa mañana, mientras miraba al techo, lo supe. Lo que Rafael vio no quedaría enterrado en silencio. Estaba preparando algo.
algo que yo no estaba lista para afrontar. A la mañana siguiente, Rafael no llegó a casa. No me llamó. No me envió un mensaje. No dijo nada. Desapareció. Las chicas me preguntaron por él durante el desayuno y me inventé una excusa. Debió haber un problema con el autobús. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que estaba físicamente lejos porque emocionalmente ya estaba a años luz. No era de los que desaparecen por impulso. Rafael era metódico. Y su silencio gritaba más fuerte que cualquier arrebato de ira. Lo que me hizo entrar en pánico no fue lo que ya había visto, sino lo que estaba planeando. Lo que supe después, por un conocido en común, fue que había ido directo a la oficina esa mañana. Llegó temprano, pálido pero decidido. Se encerró en su oficina y pasó horas sin salir. Allí mismo, llamó a Esteban, un viejo amigo de la universidad que ahora era uno de los abogados de familia más respetados de la ciudad. Este era el tipo de contacto que Rafael mantenía discretamente, y ahora sería su principal arma. Según me contaron, Rafael habló con él durante casi 2 horas. Y poco después, le envió los vídeos y fotos de mi traición. Rafael no solo quería el divorcio. Era obvio. Quería destruirme. Hacerme pagar todo con intereses. Esteban le explicó que nuestro estado permitía los divorcios contenciosos y que podía alegar infidelidad como causa. Pero Rafael quería más. Mucho más. Y fue entonces cuando Esteban sugirió una estrategia mucho más agresiva: presentar una demanda para anular el matrimonio por fraude. Si lograban demostrar que la relación se basó en mentiras desde el principio, Rafael no tendría que pagar pensión alimenticia, dividir bienes ni mantener ningún vínculo legal conmigo. Sería borrada. Mientras tanto, en casa, intentaba mantener mi rutina. Cuidaba a las niñas, preparaba la cena, contestaba los mensajes del trabajo. Pero cada segundo de silencio me carcomía. Sabía que Rafael no iba a armar un escándalo, me golpearía donde más me dolía: mi imagen, mi estabilidad, mi rol de madre. En ese momento, Ernesto ya no estaba. Como una rata, huyó a la primera señal de problemas. Me dejó sola con la culpa. Y Rafael. Rafael empezó a actuar como un fantasma frío, construyendo la ruina que estaba por venir paso a paso. Unos días después, empecé a notar movimientos extraños. Una mujer desconocida me seguía por la calle. Un coche aparcado cerca de la escuela donde trabajo. Una llamada anónima preguntando por mi horario. Ya había puesto a los investigadores en la calle. Lo buscaban todo: reuniones previas con Ernesto, recibos, testigos, mensajes, fotos antiguas. Rafael no solo quería atraparme, sino armar un expediente completo. Y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta: lo estaba consiguiendo. Y lo peor de todo era saber que no tenía ni idea de lo que él ya sabía. Ella estaba rodeada, pero seguía en la oscuridad. Creí que podía controlarlo todo. Que tenía la sartén por el mango. Pero Rafael iba 2 pasos por delante. Siempre lo había estado. Y en ese momento, solo podía esperar. Esperar el momento en que reapareciera, no con palabras, sino con una frase. Y sentiría el peso de la decisión que tomé esa noche, con la cara hundida en la almohada y el mundo derrumbándose en silencio en la puerta del dormitorio. Rafael llegó a casa como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera visto nada. Como si no me hubiera pillado siendo utilizada por otro hombre en la cama donde nuestras hijas dormían enfermas, donde celebrábamos cumpleaños, donde nos abrazábamos después de funerales y nacimientos. Entró por la puerta al final de la tarde y me saludó con un beso frío en la mejilla. «Buenas noches, Lupe», dijo. Me quedé helada. Casi me caigo al suelo. La forma en que pronunció mi nombre me asustó más que cualquier grito. Estaba demasiado tranquilo. Y Rafael tranquilo era Rafael listo para atacar. Las niñas corrieron hacia él con alegría. Carla lo abrazó como si no lo hubiera visto en meses. Julieta rompió a llorar de felicidad. Eso me destrozó por dentro. Porque en medio de mi culpa, aún amaba a mi familia. Aún sentía algo por Rafael, aunque fuera distorsionado. Y verlo allí, abrazando a las niñas, sonriéndoles, siendo el padre perfecto, se me hizo un nudo en la garganta. Quería gritar, confesar, arrodillarme. Pero no me dio espacio. Actuó con tanta naturalidad que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿De verdad se había dado por vencido? ¿O estaba montando un juego de mesa donde yo solo era una pieza? Esa noche dormimos en la misma habitación. Se duchó, se cambió de ropa y se acostó en la cama.
Yo temblaba por dentro, pero fingí que todo estaba bien. Cuando me acosté, se giró y me atrajo hacia sí. Empezó a tocarme, a besarme, y antes de que pudiera darme cuenta, estábamos haciendo el amor. No era como antes. No era dulce. Ni violento. Era vacío. Era técnico. Era como si me estuviera marcando. Como si me dijera con su cuerpo, todavía puedo tocarte, pero ya no eres mía. Y lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada, la misma donde había gemido con otro hombre apenas unos días antes. En los días siguientes, Rafael mantuvo su rutina. Llevaba a las niñas al colegio, trabajaba, cenaba en casa. Me besaba delante de ellas, me hacía cumplidos, sonreía. Pero yo sentía que todo era un espectáculo. Un teatro construido para el colapso que vendría. Empecé a perder peso. Dormía poco. Tenía ataques de ansiedad en el baño. Pero no podía demostrar nada. No podía derrumbarme antes que él. Porque ahora la guerra no era a gritos. Era silenciosa. Era de miradas, de gestos, de omisiones. Y Rafael ganaba. Cada segundo de silencio era una tortura psicológica. Empecé a notar que evitaba mirarme directamente cuando estábamos solos. Me hablaba como si fuera una conocida, no su esposa. Y, sin embargo, se esforzaba por guardar las apariencias con las chicas. Me hacía cumplidos delante de ellas, llamándome mi reina, algo que nunca antes había dicho. Era irónico. Era doloroso. Siempre estaba al borde del colapso y él fingía ser el marido ideal. Empecé a sospechar que había algo más profundo detrás. Que este acto no era solo por ira. Era una preparación. En el fondo, sabía que Rafael estaba ganando tiempo. Que todo esto formaba parte de algo mucho mayor. Pero aún no sabía qué. Me estaba dando cuerda. Dejándome hundir en la culpa, la inseguridad, el miedo, hasta el momento justo para sacarlo todo y ahorcarme con él. Y en ese estado de falsa paz, estaba construyendo el escenario perfecto para la ruina que yo misma había plantado. Pero lo que aún no sabía era que los secretos que Rafael descubriría a continuación, lo cambiarían todo. El día que Rafael lo descubrió todo fue el día en que murió por dentro. Esteban lo llamó a su oficina con un montón de papeles, grabaciones, informes de investigación. En ellos, estaba la historia paralela que yo había ocultado durante años. Las fotos de reuniones con Ernesto, los recibos de las estancias en moteles, mensajes intercambiados con lenguaje explícito. Pero lo que realmente lo destruyó fueron los informes de ADN. Carla y Julieta no eran sus hijas. Biológicamente, pertenecían a Ernesto. Y Rafael, que las amaba más que a su vida, leyó esto con lágrimas en los ojos. Pero con el corazón destrozado. Me lo contó unos días después, de la forma más cruel posible. Me sentó en el sofá mientras las niñas jugaban en la habitación de al lado y me dijo, como nunca has sido sincera, pensé que debía saberlo. Carla y Julieta no son mías. Pero sigo siendo su padre. La frialdad con la que lo dijo me destrozó por completo. Lloré. Me arrodillé. Intenté explicárselo. Pero él simplemente se levantó y fue a preparar la cena para las niñas, como si nada hubiera pasado. Esa noche, durmió en el sofá. Y supe que algo mucho más grave estaba a punto de suceder. Rafael no era de los que tomaban decisiones impulsivas. Llegó hasta el final. Esteban sugirió que, basándose en todo eso, podrían solicitar la anulación del matrimonio por fraude. Afirmar que había estado ocultando la verdad sobre la paternidad y la relación paralela desde el principio. Si el juez aceptaba, no tendría que pagar nada. Incluso perdería el derecho a usar su apellido. Legalmente, sería como si nuestro matrimonio nunca hubiera existido. Y a Rafael, eso le sonó a poesía. La forma más limpia, silenciosa y definitiva de borrarme de su vida. Empecé a notar cambios. Ya no me tocaba. Dejó de fingir cariño delante de las chicas. Volvió a dormir en la habitación de invitados. Pero aún así, no discutía. No me confrontaba. Solo observaba. Ya no podía comer, trabajar ni sonreír. Cada vez que llegaba a casa y me ignoraba, era como una bala invisible. Sentía mi cuerpo desvanecerse. Mi existencia encogiéndose dentro de esa casa. Y Rafael, cada vez más firme, más distante, más decidido. Como si estuviera limpiando los restos de algo que ya había terminado. Lo más doloroso fue ver cómo seguía siendo el padre perfecto. Aún con el corazón roto, aún sabiendo la verdad,
Seguía llevando a las niñas al colegio, horneando pasteles con ellas los fines de semana, jugando en el patio. Y ahí estaba yo, observándolo todo como una intrusa en mi propia casa. Como si fuera la niñera. Como si ya no mereciera ser parte de esa vida. Y tal vez no lo era. Le había ocultado la verdad durante más de una década. Y ahora, me la exigía de la manera más fría y despiadada posible. En cualquier momento, sabía que vendría con todo. Que me mostraría sus últimas cartas. Pero lo que no imaginé, es que una de ellas vendría de dentro de mi propia casa. De la persona en quien más confiaba, quien me debía la mayor lealtad. Su traición, la esperaba. La siguiente, no. Carmen había sido mi amiga desde que perdí a mi padre. Había trabajado conmigo en una escuela anterior, y años después, cuando enviudó, le pedí a Rafael que la contratara como asistente en la oficina. Aceptó sin dudarlo. Confiaba plenamente en mí. Y fue entonces cuando hice algo que hoy me avergüenza profundamente. Le pedí a Carmen que vigilara a Rafael. Que me avisara si sospechaba algo. Que me mantuviera al tanto de sus cambios de humor. La convertí en una espía en nuestra propia casa. Y aceptó. ¿Por amistad? ¿Por miedo? No lo sé. Solo sé que accedió. Pero Rafael era más astuto de lo que imaginaba. Se fijaba en las miradas, los silencios, los detalles. Y cuando salió a la luz la verdad sobre Ernesto y las niñas, hizo que Carmen se contradijera. Le preguntó directamente. La presionó. Y ella se derrumbó. Lo confesó todo. Dijo que sabía del romance con Ernesto desde antes de la boda. Dijo que Ernesto era su primo. Sabía que yo había planeado embarazarme de él porque creía que sus genes eran mejores. Que era alfa. Y que Rafael, pobrecito, era solo el padre funcional. Cuando Rafael vino a decírmelo, no gritó. Simplemente me mostró una grabación de la conversación con Carmen. Escuché a mi propia amiga contándome cada detalle de mi traición como si estuviera leyendo un informe. Como si yo fuera solo un nombre en un caso familiar. Me delató por completo. Habló de mis citas. De mis planes. Incluso de las frases que usé para justificar mi decisión. Rafael es estable, pero no es intenso. Necesito a ambos para sentirme completa. Me dieron ganas de vomitar. De vergüenza, de desesperación, de asco conmigo misma. No me dio tiempo a reaccionar. Al día siguiente, transfirió a Carmen al departamento de Marta, una gerente de TI a la que todos temían. Marta no tenía piedad de nadie. Carmen lloró, suplicó, intentó disculparse. Pero Rafael simplemente dijo, sigues en la empresa. Pero ahora vas a aprender lo que es trabajar con alguien que no finge ser tu amigo. Y se fue. Intenté hablar con Carmen, pero me evitó. Sabía que había puesto el último clavo en mi ataúd. Después de eso, me di cuenta de que no había escapatoria. Rafael lo sabía todo. Tenía todas las pruebas. Todas las confesiones. Y, lo peor de todo, tenía razón. Ya no había mentiras que ocultar, ninguna manera de revertir la caída. Me preguntaba cada día qué vendría después. Pero el Rafael que conocía ya no existía. El hombre que vivía conmigo era ahora otra persona. Un justiciero silencioso. Un verdugo frío. ¿Y yo? Yo era el objetivo. Lo que aún no sabía era que Rafael ya había dejado de verme como su esposa. Y que, entre bastidores, estaba reconstruyendo su vida. Con ayuda. Apoyo. Fuerza. Y que, por primera vez en años, estaba listo para renacer, de mi propio colapso. Cuando Rafael finalmente se fue de casa, no se alojó en un hotel ni buscó refugio en casa de sus padres. Fue directo al apartamento de Marta, una excompañera de trabajo que se había convertido en gerente de TI en la misma empresa. Marta era conocida por su carácter duro, pero todos la respetaban. Tenía 45 años, era militar y vivía con Lucia, su pareja desde hacía casi 20 años. Juntos, formaban una pareja admirable, sólida e inquebrantable. Marta era justo la persona que Rafael necesitaba en ese momento. Alguien que no temiera decirle la verdad, aunque le doliera. Fue allí, en ese pequeño y sencillo apartamento, donde Rafael empezó a reconstruirse. Marta no sintió lástima por él. Al contrario, fue directa. Le dijo que debía dejar de fingir fuerza y empezar a ser estratégico. ¿Quieres venganza o quieres liberarte? Fue una de las primeras preguntas que le hizo. Rafael respondió, quiero ambas cosas. Y Marta lo ayudó.
Le dio cobijo, consejos y espacio para llorar cuando nadie lo veía. Lucia, siempre más sensible, fue quien preparó la habitación de invitados con sábanas limpias y dejó una nota discreta: saldrás de esta. Durante los días que pasó con ellos, Rafael empezó a ver su vida con más claridad. Se dio cuenta de que había aceptado migajas emocionales durante años. Que había confundido estabilidad con amor. Que había intentado salvar un matrimonio solo mientras yo, sin la menor vergüenza, me entregaba a otro hombre. Marta le hizo entender que ser beta, como yo lo llamaba, no era una ofensa, sino una virtud. Ser cuidadoso, amable, empático, eran cualidades que muchos hombres fingían tener, pero que él realmente poseía. Y fue entonces cuando empezó a transformar el dolor en estrategia. Uno de los primeros pasos de Rafael fue transferir a Carmen, mi cómplice, al departamento de Marta. Sabía exactamente lo que hacía. Carmen odiaba la forma en que Marta dirigía, fría, objetiva, sin espacio para los halagos. Allí, se volvería invisible. Sería solo una pieza más del sistema. Cuando se enteró del cambio, se desesperó. Me llamó llorando. Dijo que no podía soportarlo más. Que la habían obligado a traicionar mi confianza. Pero Rafael no la escuchó. Y yo, que ya lo había perdido todo, ya no podía protegerla. Ella se hundiría conmigo. Rafael empezó a trabajar en silencio con Esteban para preparar la anulación. Reunieron pruebas, testimonios, declaraciones e imágenes. Mientras tanto, poco a poco volvía a la rutina. Recogía a las niñas del colegio, pero ahora evitaba cualquier contacto conmigo. Llegaba y salía a la hora exacta, dejando instrucciones en la nevera. Y cuando me hablaba, lo hacía con la frialdad de quien le habla a un desconocido. Seguía viviendo con él, pero era como vivir junto a un fantasma, uno que me conocía como nadie y que se disponía a borrar todo rastro mío de su historia. ¿Y lo peor? Lo sentía cada vez más fuerte. Más decidido. Más ligero. Como si se estuviera limpiando por dentro. Marta y Lucia le estaban dando algo que yo le había quitado hacía mucho tiempo. Apoyo verdadero. Amor verdadero. No romántico, pero sólido. Y por primera vez, sentí celos. No de otra mujer, sino de ver a Rafael feliz, lejos de mí. Pero eso era solo el principio. La siguiente escena, en el bar, con las chicas y Ernesto, sería mi última oportunidad de intentar controlar la narrativa. Y, por supuesto, la arruiné. Ese día, cometí el peor error. Rafael se mostró distante, pero cordial. Seguía en contacto con las chicas. Seguía durmiendo en la habitación de invitados. Pensé que, tal vez, con el tiempo, podría convencerlo de que al menos mantuviera unida a nuestra familia. Planifiqué una reunión en el discreto bar que frecuentaba con sus compañeros de trabajo. Llegué con un vestido sencillo, el pelo suelto y una última propuesta. Antes de entrar, llamé a Ernesto y le pedí que trajera a Carla y Julieta. Solo para asustarlo, pensé. Era mi última carta del triunfo. Pero también era mi suicidio emocional. Entré al bar y vi a Rafael solo en la esquina, tomando un mezcal como hacían las noches más difíciles. Me senté con él, pedí un refresco e intenté hablar. Hablé de las chicas, de nuestra historia, de cómo aún había amor. Rafael me escuchó en silencio. Ninguna reacción. Cuando me di cuenta de que las chicas habían llegado con Ernesto afuera, llamé a Rafael al estacionamiento. Señalé la camioneta prestada que Ernesto conducía y le dije: «Mira, Rafael. Tus hijas están allá, con el hombre que insistes en quitarles de la vida. ¿De verdad quieres seguir con este juego?» Rafael me miró. Guardó silencio unos segundos. Carla y Julieta estaban en el asiento trasero, visiblemente incómodas. Ernesto, con esa mirada arrogante, hizo un gesto de saludo. Las chicas le devolvieron el saludo, pero sus ojos estaban llenos de confusión. Rafael solo murmuró: «¿Las obligaste a participar en esto?» Se me hizo un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera responder, se dio la vuelta, volvió a la barra, cogió el móvil y llamó a Esteban. «Hazlo. Todo. Ahora», dijo despacio. Sabía que eso significaba el final. Simplemente no imaginaba la magnitud de la bomba que estaba a punto de caer. 2 días después, recibí una orden judicial. Rafael había solicitado una orden de restricción en mi contra. Esteban no solo presentó la demanda de nulidad con todas las pruebas, sino que también solicitó que se me prohibiera temporalmente el contacto con él y las niñas. Alegaron riesgo emocional,
manipulación psicológica e intento de coerción. ¿Mentira? No. De verdad intenté manipularlo todo. Usé a nuestras hijas como moneda de cambio. Y ahora, me trataban como una amenaza. Una amenaza que merecía mantenerse alejada. Eso no merecía perdón. La semana siguiente, me llamaron del colegio de niñas. La psicóloga me dijo que Carla había tenido un ataque de ansiedad. Julieta. Lloraba todos los días, pidiendo volver a la normalidad. Las estaba destrozando. Y aún así, seguía intentando hablar con Rafael. Fui a su oficina. Entré por la puerta haciéndome pasar por una clienta. Entré en la habitación. Estaba solo. Empecé a gritar. Lo llamé débil. Dije que lo estaba arruinando todo por orgullo. Que las chicas lo odiarían. No reaccionó. Simplemente presionó el botón de emergencia debajo del escritorio. Llegó la seguridad. Me sujetaron. Pero antes de que me llevaran, lo golpeé. Con rabia, dolor, desesperación. Esteban usó esto en mi contra en el juicio. Rafael tenía contusiones leves, suficientes para mantener la orden de alejamiento durante 3 años. Ese fue mi último intento de controlarme. Y fracasé estrepitosamente. La imagen de la mujer traicionada se convirtió, en los medios locales, en la imagen de la mujer descontrolada. Y el siguiente paso sería público. Humillante. Irreversible. El día de la audiencia llegó antes de lo esperado. El caso había atraído la atención local porque involucraba una solicitud poco común. Nulidad por fraude matrimonial basado en paternidad omitida. La sala estaba abarrotada. Periodistas. Curiosos. Personas que ni siquiera sabían quiénes éramos. Rafael llevaba el mismo traje que usó en nuestra boda. Yo llevaba la misma blusa de la audiencia de custodia de las niñas 2 años antes. ¿Una decisión inconsciente? Quizás. Esteban lo presentó todo con frialdad quirúrgica. Vídeos. Pruebas. Informes de ADN. Las declaraciones de Carmen. Impresiones de los mensajes con Ernesto. Todo. Mis abogados intentaron argumentar que Rafael lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Que había aceptado ser el padre de las niñas aunque no había certeza biológica. Pero el juez no se lo creyó. Esteban demostró que solo tenía conocimiento concreto después del informe del investigador. Demostró que lo había mantenido en secreto durante más de una década. Y la jueza, una mujer de mirada dura y expresión seca, fue directa. Construiste toda una vida a base de mentiras. ¿Y ahora buscas comprensión? La sentencia fue clara. Se aprobaba la anulación. Sin pensión alimenticia. Sin división de bienes. Sin custodia compartida. Me habían borrado. Rafael salió del juzgado como si nada hubiera pasado. Me ignoró por completo. Las niñas se quedaron con él. Ernesto, a quien la corte le había ordenado hacerse cargo financieramente de sus hijas, se derrumbó. En menos de 3 meses, su empresa quebró. Las deudas se acumularon. Le embargaron el coche. Tuvo que vender su apartamento. Hoy vive del favor de su hermana mayor en otra ciudad. El alfa se convirtió en un parásito sin blanca. Y yo, me quedé sola. En el mismo barrio donde todos me miraban con lástima o desprecio. Carmen también sufrió. Marta, fría como el hielo, convirtió sus días en un infierno burocrático. Delegó las tareas más mecánicas y repetitivas. Carmen perdió su energía, su reputación, su paz. Y ni siquiera pude hablar con ella. Ya no había lealtad entre nosotros. Solo ruinas de una alianza construida sobre mentiras. Rafael ganó. Pero lo más doloroso fue saber que ganó sin alzar la voz, sin armar jaleo. Ganó con estrategia. Con inteligencia. Con paciencia. Y me dejó expuesta a lo que yo misma había construido. Nada. Esteban intentó llegar a un acuerdo para evitar la exposición pública, pero Rafael se negó. Quería que fuera público. Quería que todo el pueblo lo supiera. Y así fue. Durante meses, no podía ir al supermercado sin oír susurros. Las madres del colegio de niñas dejaron de hablarme. La administración del colegio donde trabajaba me expulsó temporalmente para preservar el medio ambiente. Me encerré. Solo salía de noche. Empecé a pedir comida a domicilio. Y me quedaba mirando el teléfono, esperando algún mensaje, alguna señal de compasión. Pero nunca llegó. Y lo peor de todo, incluso después de todo esto, seguía soñando con Rafael. Soñé que tocaba a mi puerta.
que decía que me perdonaba, que quería volver a intentarlo. Pero lo que llegó, 2 años después, no fue perdón. Fue el entierro definitivo. Han pasado 2 años desde el día de la sentencia. Las niñas crecieron lejos de mí. Carla empezó la preparatoria, Julieta se convirtió en una adolescente retraída. Rafael se encargaba de todo. Pagaba la escuela, el seguro médico, la comida. Aunque no tenía ninguna obligación legal de hacerlo. Yo ya no tenía ningún derecho a nada. Intenté, de vez en cuando, enviar mensajes. Ninguno me respondió. Le pedí a mi hermana Rebeca que intercediera. Ella lo intentó, hasta que Rafael también descubrió sus secretos. Rebeca llevaba una doble vida y Rafael amenazó con revelarle todo a su esposo. En una semana, desapareció con su familia y se fue a vivir al norte del país. Mi vida se convirtió en un círculo vicioso de arrepentimiento, culpa y silencio. Vivía sola, en una casa alquilada, con un salario reducido tras el escándalo. Tenía pesadillas constantes. Pesadillas sobre Rafael. Sobre las chicas. Sobre el juzgado. Sobre la grabación donde Ernesto me usaba como objeto. Sobre Rafael de pie en la puerta. Esa imagen no se me iba de la cabeza. Era como una película repetida. Una tortura mental que yo misma proyectaba. Todo lo que hacía volvía como una avalancha. Y nadie me cogió de la mano cuando me enterró. Una noche, me armé de valor y fui al bar donde empezó todo. Me senté en un rincón, pedí una copa suave. Y vi a Rafael. Estaba solo, igual que aquel día. El mismo traje. La misma mirada tranquila. Me acerqué despacio. Me senté frente a él sin preguntar. Me miró un segundo, pero no dijo nada. Se lo conté todo. Me disculpé. Le dije que aún lo amaba. Que haría lo que fuera por recuperar a nuestra familia. Le hablé de las niñas. Del dolor. De la soledad. Del vacío. Del arrepentimiento. Y cuando terminé, con la voz entrecortada, simplemente sonrió. Es demasiado tarde, Guadalupe. Esas fueron sus únicas palabras. Luego se levantó, pagó la cuenta, me dirigió una última mirada, no de odio, sino de absoluta indiferencia, y se fue. Nunca más lo volví a ver. Nunca supe si las chicas preguntaron por mí. Nunca recibí ni un solo mensaje más. Rafael logró exactamente lo que quería, borrarme de su historia. Y lo hizo sin tocarme. Sin mover una mano. Con la precisión quirúrgica de quien amó de verdad. Y fue destruido. Hoy vivo en silencio. Enseño a niños que me ven como una mujer triste pero amable. Nadie en mi nueva escuela conoce mi historia. Ni siquiera quiero que la sepan. Mi rostro se ha adelgazado, mis ojos han envejecido. Sigo esperando algo que sé que nunca llegará. Rafael no volverá. Las niñas no volverán. Destruí a mi familia por deseo. Por vanidad. Por escape. Y ahora llevo eso como un tatuaje invisible. Marcado. Expuesto. Olvidado. A veces me pregunto si aún tengo derecho a la felicidad. Pero quizá esta sea mi penitencia. Seguir viva. Y recordar, día tras día, que lo perdí todo, por mis propias decisiones. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.